Soy Carlos Díez y es tiempo de matemáticas. En Es Tiempo de Matemáticas, actualidad matemática. La matemática es una disciplina global. Cuando alguien es matemático o matemática, lo es en todo el mundo. Este es el caso de Tatiana Toro, una matemática colombiana, graduada de la Universidad Nacional y con doctorado de la Universidad de Stanford. La doctora Tatiana Toro ha ocupado puestos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Chicago, y en este momento ella trabaja en la Universidad de Washington en Seattle. La noticia es que recientemente el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas de Estados Unidos, MSRI por sus siglas en inglés, uno de los principales centros de investigación en matemáticas del mundo, designó a Tatiana Toro como su nueva directora. Ella será la sexta directora en los 40 años de historia del instituto y asumirá el cargo en marzo de 2022 sin dejar de lado la titularidad de su cargo en la Universidad de Washington. La doctora ha tenido una exitosa carrera como matemática. Eso se evidencia en las múltiples distinciones y premios que ha recibido, entre los que se encuentran una beca de investigación Sloan, una beca Guggenheim y 2 becas de la Fundación Simmons. Es de destacar que fue ponente invitada en el Congreso Internacional de Matemáticos de 2010 en Hyderabad, India, y ha recibido el premio Blackwell Tapia 2020, entre otros. En su trabajo académico, sus investigaciones se han enfocado en la interfaz de ecuaciones diferenciales parciales, análisis armónico, cálculo de variaciones y teoría de medidas geométricas. Este tipo de trabajo está en el marco de las tendencias actuales del establecimiento de puentes entre áreas de las matemáticas, abriendo nuevos escenarios para la investigación. En este nuevo cargo, ella tendrá el compromiso de abordar cuestiones de equidad e inclusión de grupos subrepresentados en las ciencias matemáticas. Al recibir la noticia de su nombramiento, la doctora Toro expresó: debemos trabajar para garantizar el bienestar de la profesión y comunicar la relevancia de las matemáticas al público. Estoy plenamente comprometida a trabajar con el subdirector, el consejo de administración, los comités asesores y el personal para escribir un nuevo capítulo en la historia del MSRI. Felicitaciones a la doctora Tatiana Toro y éxitos en su cargo. En Es Tiempo de Matemáticas, humor matemático. Muchos dirán que esta serie está rota, pero a mí me parece perfectamente normal. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. Más de una persona ha querido que mientras estaba presentando un examen, el Espíritu Santo bajara y lo iluminara. Si usted es uno de esos, podría decirle que es muy poco probable que eso suceda. Sin embargo, todavía le quedan esperanzas. Hoy les voy a contar la historia de Srinivanasa Ramanujan, un genio matemático que decía que la diosa Namakkal le inspiraba las fórmulas en sueños. Ramanujan nació en la India en 1897 y fue un matemático autodidacta que con una mínima educación académica en matemáticas puras hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Durante su educación básica, sus maestros reconocieron la genialidad de Ramanujan en las matemáticas. Y es que, por ejemplo, cuando tenía 11 años, ya sabía lo mismo en matemáticas que 2 estudiantes universitarios que eran inquilinos en su casa. Y cuando tenía 16 años, Ramanujan obtuvo de un amigo una copia del libro Synopsis of Pure Mathematics escrito por Kara. Este libro es una colección de 5.000 teoremas que fueron un verdadero manjar para Ramanujan, quien estudió su contenido en detalle. Ramanujan desarrolló inicialmente su propia investigación matemática en forma aislada y esta fue rápidamente reconocida por los matemáticos indios, quienes lo exhortaron a enviar una colección de 120 fórmulas y teoremas creados por él a matemáticos en el Reino Unido. Entre estos matemáticos estaba Gottfried Hardy, a quien le parecieron tan buenas las ideas de Ramanujan que pensó que se trataba de un fraude. Sin embargo, le dio la oportunidad y lo invitó a pasar una temporada becado en Cambridge. Allí Ramanujan redescubrió teoremas conocidos previamente, pero también formuló muchas nuevas proposiciones. Durante su corta vida, fue capaz de compilar casi 3.900 resultados independientes. Y digo corta vida porque Ramanujan murió en 1920 a los 32 años. La relación entre Hardy y Ramanujan fue muy prolífica para ambos, sin embargo no estuvo exenta de dolores de cabeza para ninguno de los dos. Por ejemplo, Ramanujan, por su escasa educación formal en matemáticas, las escribía de manera muy enrevesada
y Hardy rabiaba por este hecho. Y para Ramanujan el clima inglés era terrible y es muy probable que haya sido la causa de su muerte. Él estaba acostumbrado al calor de la India y no a la lluvia y el frío constante de Inglaterra. La genialidad de Ramanujan se sigue apreciando hasta nuestros días y todavía hay muchos matemáticos trabajando en las conjeturas que dejó escritas. En Es Tiempo de Matemáticas, mala matemática. Hoy les quiero hablar de un tipo de situaciones que están a caballo entre sesgo cognitivo y error matemático. En efecto, existe un sesgo cognitivo llamado heurística de disponibilidad, que es un atajo mental que se basa en el uso de ejemplos inmediatos que llegan a la mente de una persona al evaluar una situación. Por ejemplo, cae en este sesgo cuando visitamos cierto país y vemos que las personas a nuestro alrededor son de baja estatura. Entonces concluimos que en dicho país todas las personas son de baja estatura, pero esto no necesariamente es cierto porque no hemos visto todas las personas del país. Otro ejemplo sucede cuando hablamos con 2 o 3 amigos durante el día y nos cuentan de casos de inseguridad ciudadana. Entonces concluimos que la inseguridad está aumentando en la ciudad. Esto no es necesariamente cierto otra vez, porque 3 personas de un nicho determinado no son una buena muestra. Este sesgo cognitivo se combina con una situación matemática en la que en una distribución de datos hay ciertos conglomerados, es decir, no es una distribución homogénea. Este tipo de distribuciones, cuando se consideran mal, llevan a tomar decisiones basadas en errores de muestreo. Por ejemplo, en una población de una ciudad se hace una encuesta a 100 personas y se encuentra que tienen cierto ingreso salarial. Si la muestra tuvo un sesgo porque fue tomada por accidente de un conglomerado de datos, se puede obtener una imagen falsa de la distribución de ingresos de la población de esa ciudad. Por eso, el muestreo es una de las habilidades más importantes que tienen las personas que hacen estudios estadísticos. En Es Tiempo de Matemáticas, matemática cotidiana. Los matemáticos comparamos la experiencia de la belleza matemática con la de la belleza visual y musical. De hecho, tenemos categorías como la fórmula más bonita del mundo, por ejemplo, y somos capaces de caracterizar la belleza de un enunciado, una demostración o un resultado matemático. Y no obstante lo anterior, en el imaginario de muchas personas, las matemáticas podrían ser consideradas como un antónimo del arte, y podrían argumentar que eso de la belleza matemática es un asunto puramente subjetivo de los matemáticos. Pero me alegra decir que no es así, por lo menos no según los últimos descubrimientos de algunos científicos del Reino Unido que han determinado que, a pesar de la naturaleza abstracta de las matemáticas, la belleza matemática está vinculada a la actividad en la misma región del cerebro que la belleza procedente de fuentes sensoriales. Esto hace de la belleza matemática un asunto mucho más objetivo y generalizable para toda la humanidad y no solo para los matemáticos. Para concluir esto, los científicos realizaron una investigación en la que pidieron a 15 matemáticos que vieran una serie de 60 ecuaciones matemáticas y calificaran cada una en una escala de -5, la más fea, y +5, la más bella. A continuación, escanearon los cerebros de los sujetos con resonancia magnética funcional mientras miraban las ecuaciones de nuevo. Las encuestas de seguimiento revelaron que la comprensión de las matemáticas era necesaria, pero no suficiente para que un participante viera la belleza en una ecuación. Algunas ecuaciones se entendían bien, pero no les parecían bellas. Esta distinción permitió a los investigadores descartar la actividad cerebral asociada a la comprensión y centrarse en la zona responsable del sentimiento de la belleza, el córtex orbitofrontal medial, una zona que se cree que integra la experiencia sensorial, la emoción y la toma de decisiones. Ya estudios anteriores habían demostrado que esta zona se activa cuando los sujetos ven o escuchan algo, por ejemplo, arte o música, que perciben como bello. La belleza es un concepto difícil de estudiar para los científicos debido a su naturaleza subjetiva y personal. Sin embargo, muchos matemáticos han hablado de este concepto en sus realizaciones y para la muestra, la cita con la que terminaremos este programa. En general, la búsqueda de la belleza en los resultados matemáticos es un objetivo en el trabajo en esta ciencia. Incluso, muchas veces, ha conducido a descubrimientos interesantes. En Es Tiempo de Matemáticas, matemática curiosa. Hagamos un poco de magia. Piensen en un número de 3 dígitos, con todos los dígitos diferentes entre sí, y escriban
todos los números de 2 dígitos posibles con esos 3 dígitos. Les deben dar 6 números de 2 dígitos. Ahora sumen esos 6 números y dividan esa suma entre la suma de los dígitos del número original. Me concentro y veo claramente que esa división les dio 22. No es magia. Bueno, o sí, es matemáticas, pura magia. Veamos esto más de cerca. Supongamos que escojo el número 325. Con base en este número, obtengo los 6 números posibles de 2 dígitos, es decir, 32, 25, 35, 23, 52, 53. Y al sumarlos, obtengo 220. Y si divido este número entre 10, que es la suma de 3 más 2 más 5, que son los dígitos del número original, obtengo el número 22. En realidad, los dígitos no tienen que ser diferentes. Pero si se repiten dígitos, tenemos que tener en cuenta tomar 6 números, aunque se repitan algunos, por la repetición de los dígitos. Por ejemplo, si el número es 311, los 6 números para sumar serán 31, 11, 31, 13, 11, 13. Esto se puede comprobar fácilmente usando un poco de álgebra. Se los dejo de tarea. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. Hoy voy a hablarles del problema de los 4 cuatros. Es uno de los problemas enunciados en el libro El hombre que calculaba, de Malba Tahan. El origen del problema se da en una conversación entre Beremiz Amir, el hombre que calculaba, y su acompañante, al ver una tienda en que todo se vendía a 4 dinares. El fragmento dice así: al ver a Beremiz interesado en comprar el turbante azul, le dije: me parece una locura ese lujo. Tenemos poco dinero y aún no pagamos la hostería. No es el turbante lo que interesa, respondió Beremiz. Fíjate en esta tienda. Se llama Los 4 cuatros. Es una coincidencia digna de la mayor atención. ¿Coincidencia? ¿Por qué? La descripción de ese cartel recuerda una de las maravillas del cálculo. Empleando 4 cuatros podemos formar un número cualquiera. Y antes de que le interrogara sobre aquel enigma, Beremiz explicó mientras escribía en la arena fina que cubría el suelo. ¿Quieres formar el cero? Pues nada más sencillo. Basta escribir. Ahí tienes los 4 cuatros, formando una expresión que es igual a 0. Pasemos al número 1. Esta es la forma más cómoda. Esa fracción representa el cociente de la división de 44 por 44. Y este cociente es 1. ¿Quieres ahora el número 2? Se puede utilizar fácilmente los 4 cuatros y escribir: la suma de las dos fracciones es exactamente igual a 2. El 3 es un poco más difícil. Basta escribir la expresión. Fíjate en que la suma es 12. Dividida por 4 da un cociente de 3. Así pues, el 3 también se forma con 4 cuatros. El relato sigue, pero es momento de que les proponga el problema. Utilizando 4 cuatros y todas las operaciones que conozcan, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, además del uso de paréntesis, escriban todos los números que puedan del 0 a 100, ambos inclusive. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Fue la primera mujer que consiguió una plaza como profesora universitaria en Europa, más específicamente en Suecia en 1881. Se trata de Sofía Kovalevskaya, matemática admirada por Dostoyevsky, George Eliot y Darwin, que escribió la novela a todas luces biográfica Una nihilista, aparecida después de su muerte, y que fue traducida a numerosas lenguas y también prohibida por la censura. En esta novela, en la que se revela el alma rusa, Vera, la protagonista y una doble evidente de la autora, educada en la mejor sociedad provincial, va a Petersburgo, no para conseguir un buen matrimonio, sino para comprometerse, como tantas jóvenes de su generación por allá, eso de los años 1860, con los revolucionarios de entonces. Ahí les dejo la provocación para que se enganchen con esta maravillosa lectura, que no tiene tanto de matemáticas, pero que fue escrita por una gran matemática. Y terminamos, como siempre, citando. La matemática posee no solo verdad, sino también belleza suprema.
una belleza fría y austera, como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, pero sublime y pura, y capaz de una perfección severa como solo las mejores artes pueden presentar. El verdadero espíritu del deleite, de exaltación, el sentido de ser más grande que el hombre, que es el criterio con el cual se mide la más alta excelencia, puede ser encontrado en la matemática tan seguramente como en la poesía. Bertrand Russell.